Hablemos de herejías, pero no de las actuales. Hablemos de las herejías del siglo I hasta el siglo III. La palabra herejía no era vista como algo negativo o algo supremamente malo y escabroso, como lo vemos hoy. Según Emilio Mitre Fernández, este era un pensamiento muy libre de pensar y filosofar. El libro Obras Escogidas afirma que las tres temáticas que llevaban a las personas a buscar las herejías eran la Trinidad, la divinidad de Jesús y la inmortalidad del alma. Veamos algunas de esas herejías. El primero es el ebionismo o nazarenos. Tenían un claro ideal de vida pobre y utilizaban un monoteísmo unipersonal. Se encargaron de negar la divinidad de Cristo. No podían concebir una única sustancia de vida en varias personas. Ellos afirmaban que Cristo no es Dios, sino un simple ser humano, un mortal más. Esta definición la encontré en un artículo de una página católica, donde afirman que los ebionitas tomaron muchas de las creencias del gnosticismo. Ahora hablemos de los elcesaitas. En una enciclopedia católica afirman que ellos enseñaban que Cristo era un hombre más. Jesús no tenía una naturaleza divina. Además de esto, realizaban un tipo de prácticas y rituales muy extraños, entre ellos algunos baños para sanar enfermedades como la rabia o la tuberculosis. Le daban demasiada importancia a los astros y a los encantamientos. Además de eso, rechazaban los profetas y los apóstoles. Los ebionitas y elcesaitas provenían del judaísmo cristiano. Hablemos ahora de los gnósticos, personas que pensaban muy diferente a los de su época. Ellos rechazaban a Dios como creador del Antiguo Testamento. Decían que ese Dios no era el real. Se dedicaron a vivir con muchos excesos. Según el libro Obras Escogidas de Irene de Lyon, los gnósticos no veían a los obispos como una autoridad de parte de Dios. La salvación no era por la fe en Cristo, sino por un conocimiento oculto que estaba reservado únicamente para los iluminados. Hablaban del dualismo como el mundo era algo muy malo y muy perverso y lo espiritual era lo único bueno. Además de eso, negaban la encarnación de Cristo. Para ellos, Jesús sufrió en apariencia porque era un espíritu y por ser espíritu no era sintiente. En el siglo II podemos hablar del maniqueísmo, una herejía proveniente del persa maniqueo. Según un diccionario teológico, dice que este señor se autoproclamó profeta. Se focalizó en el dualismo persa. Fusiona diferentes elementos, entre ellos el dualismo persa, el gnosticismo, marcionismo y cristianismo. Enseña dos principios opuestos. Dice que existe el bien y el mal. El bien proviene de la bondad del mundo y el mal del hombre. Es el marcionismo. Se habla de Marción, un personaje que fue el que se introdujo en esta doctrina. Él rechaza gran parte del Nuevo Testamento. Para él solo es válido Lucas y 10 cartas de Pablo. Además escribió un libro llamado Antítesis, donde él muestra las contradicciones que hay entre lo que enseña Jesús y lo que enseñan los profetas en el Antiguo Testamento. Hablemos ahora de los encratitas. Ellos manejaban totalmente el autodominio, no vino y no carne. Ellos practicaban el celibato. Consideraban que el matrimonio era algo impuro. El turno ahora es para el montanismo, que provenía de Montano, un ex sacerdote. Él dice que el cristiano se debe presentar voluntariamente a la muerte martirial. Él aseguraba que tenía revelaciones muy privadas con el Espíritu Santo. El fin del mundo para él estaba muy cerca. Skevington en el 2006 afirma que esta herejía ponía a los profetas en contra de los obispos. Hablemos ahora del milenarismo. Ellos decían que cuando Cristo regresara, porque Cristo para ellos iba a regresar, establecería en la tierra un reino que duraría 1000 años. Y allí reinaría únicamente con los elegidos. Hablemos ahora del monarquismo. Aquí se evidencia el interés de la Iglesia por resguardar la unidad, lo que llamamos monarquía o deidad. En un diccionario de teología que pude investigar, se nos cuenta cómo se dividió en dos ramas. El primero es el dinámico o adopcionista. Para ellos Cristo fue solo hombre y fue en el bautismo donde Dios le entrega el poder y fue adoptado como su hijo.
Y en el modalista se asegura que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. El Padre sufre en el Hijo, vive en nosotros por el Espíritu. Podemos finalizar y concluir diciendo que todas estas herejías fueron intentos de comprender a Cristo desde diferentes culturas. Estas herejías se hicieron presentes desde el siglo I hasta el siglo III. La intención no era buscar rivalidad, problemas o discusiones. Básicamente las herejías querían focalizarse en la espiritualidad, en su comunión con Dios y en la transmisión de un mensaje divino desde sus perspectivas y desde lo que para ellos era una verdad.